Hola, soy Marjorie. Hoy les voy a hablar sobre el dominio máximo de una función de variable real. En este video les voy a mostrar cómo determinar el dominio máximo de una función de variable real, ya sea una función polinomio, una función con polinomio en el denominador, una función con radical en el numerador, una función con radical en el denominador y la combinación de las anteriores. Primero, veamos algunos conceptos. Analizar el dominio máximo de una función es encontrar todos aquellos valores que hacen que dicha función esté bien definida, basándonos en el criterio de la función. Es decir, es encontrar cuáles valores hacen que esa función exista y que no se indetermine en every. Cuando definimos una función, una de las propiedades o características que ésta debía tener es que todo elemento del dominio debería tener una y solo una imagen en el codominio. Y en una función real, esta imagen debe pertenecer al conjunto de los números reales. Veamos el caso del dominio máximo de una función polinomial, es decir, una función que es un polinomio. Puesto que un polinomio no tiene una variable en el denominador, ni tiene una expresión radical, es decir, una raíz con variable en el subradical, podemos decir que es una función continua, por lo que x puede tomar cualquier valor y siempre le corresponderá a la preimagen una imagen en el conjunto de los números reales. Es decir, que una función que es un polinomio nunca se va a indefinir en every. Como en este caso, la función que está a la derecha tiene un dominio máximo igual a todos los números reales. No se indefine en ningún punto de los números reales. Lo mismo sucede para cualquier función que sea un polinomio. Veamos el siguiente caso, que es determinar el dominio máximo de una función con polinomio en el denominador. Ya en este caso no es un polinomio sencillo como en el anterior, sino que ya es un polinomio tanto en el numerador como en el denominador. Y bueno, como en el ejemplo, es una expresión que es racional, o sea que es una fracción que tiene en su denominador una variable. Debemos excluir de su dominio los valores que pueda tomar esa variable que se indefina a la expresión. Por lo tanto, debemos encontrar los valores que puede tomar la variable para que la expresión 2x menos 5, que es lo que está abajo en el denominador, sea igual a 0. Veamos la manera en la que se resuelve. Primero, debemos determinar en cuál punto se hace 0 la expresión del denominador, que es 2x menos 5, o sea, la parte de abajo de la fracción. Para ello, le igualamos a 0 y despejamos la ecuación. En este caso, pues ya está igualada a 0, vean que es la parte de abajo de la fracción, el denominador, y pues vamos a empezar a despejar ese 5 que está restando, lo vamos a empezar a sumar. 0 más 5 pues me da 5, y para dejar solita a la x vamos a pasar ese 2 a dividir, puesto que él estaba multiplicando a la x. Podemos observar que si sustituimos la x por 5 medios, que fue lo que me dio el resultado de la ecuación, la función se va a indefinir. Ustedes pueden hacer la comprobación con ayuda de la calculadora, ya que en la parte de abajo, en el denominador, me va a dar 0 y no existe la división entre 0. Es decir, para que esta función exista, no puede tomar ese valor de 5 medios. Aquí está la sustitución. Ustedes pueden comprobarlo haciendo uso de la calculadora o haciéndolo a mano. Les va a dar 8 entre 0. Y esa división no existe en los números reales, da error. Por lo tanto, esta función puede tomar cualquier valor de los números reales menos 5 medios. Porque si toma el valor de 5 medios se va a indefinir.
Y ahí la función en ese punto, en 5 medios, cuando x vale 5 medios, no va a existir. Y es como cuando en las gráficas a veces uno ve un circulito vacío en medio de la gráfica, y es porque por ahí no pasa la función. Esto puede expresarse así: el dominio máximo es igual a todos los números reales menos 5 medios. Veamos este caso. En este caso tenemos también una fracción, pero en el denominador tenemos una función que es cuadrática. Pero ese no es ningún problema, no se asusten. Lo que hacemos es que, haciendo uso de la calculadora, pues de igual forma debemos igualar el denominador a 0 y determinar los valores en que se hace 0. En otras palabras, despejar, pero para eso podemos utilizar la calculadora en modo 53 para encontrar las soluciones de una ecuación de segundo grado, que es como en este caso el denominador. De manera que ya una vez en modo 53 podemos ver que, bueno, los valores A es igual a 4, B es igual a 3, C es igual a menos 1. Y nos va a dar como resultado en la calculadora menos 1 y 1/4. Significa que si nosotros sustituimos esa función por menos 1 y por 1/4, ya sea por menos 1 o por aparte por 1/4, nos va a dar como resultado 0 en el denominador y se va a indefinir. Entonces, el dominio máximo de esta función estaría dada por todos los números reales, que es esa r, ¿verdad?, que está ahí, menos 1 y 1/4. Se anota entre llaves porque eso me indica que únicamente son esos dos números los que no pueden estar ahí con el valor de la x. Determinemos ahora el dominio máximo de un radical de índice par. Recordemos que dentro de una raíz de índice par no puede haber nunca un valor negativo, porque no existe la raíz de índice par de un número negativo. Usted puede corroborarlo en su calculadora y ver que les va a dar error. También recordemos que aunque ahí en el índice no aparezca ningún número, lo que ahí hay en realidad es un 2. Y por eso se le llama raíz cuadrada, pero también puede ser raíz de índice 4 o de índice 6, 8, 10, ¿verdad? Para este caso sería un radical de índice par. Como en el ejemplo que está aquí en la pantalla a la izquierda, este ejemplo es una expresión radical de índice par y que el subradical tiene una variable, debemos incluir en el dominio solamente los valores que hagan esa expresión positiva o 0. Es decir, que hagan verdadera la expresión, puesto que en ese radical pueden haber únicamente valores positivos o también el 0, porque la raíz de 0 pues, es 0. Lo que no puede haber ahí son valores que me den negativos. Debemos realizar una inecuación que nos permita verificar cuáles son los números que hacen de esta expresión un valor mayor o igual a 0, ya que si diera como resultado un número negativo, no tendría solución en R. Para eso vamos a hacer una inecuación. Vamos a tomar ese valor del subradical, que es x menos 5, y vamos a realizar una inecuación en donde veamos cuáles valores me van a dar mayor o igual a 0. Y vamos a despejarlo. El 5 que está restando, pues se pasa a sumar. Y me da 0 más 5, me da 5. Y pues ahí ya está despejada la x. Es decir, la función únicamente puede tomar valores que sean mayores o iguales a 5. Este resultado de esa inecuación se lee así: x es mayor o igual a 5. Esa misma expresión se puede representar como ese intervalo
en el cual está el 5 con un paréntesis cerrado que significa que lo incluye, precisamente por ese operador de mayor o igual, ¿verdad? Que lo incluye, coma más infinito, y el infinito siempre va con un paréntesis abierto. Sería un intervalo que va de 5 incluyéndolo a más infinito. En este caso, pues entonces podríamos decir que el dominio máximo sería de 5 incluyéndolo a más infinito. Veamos este otro caso. También es un radical de índice par, pero dentro de su subradical hay una función cuadrática. Pero no se asusten, también se puede realizar de manera sencilla. En este caso es necesario que el valor del polinomio que está dentro del radical sea mayor o igual a 0. Recuerden que dentro de una raíz de índice par no puede haber un número negativo, ¿verdad? Utilizando la calculadora en modo 53, o pueden hacerlo también a mano, vamos a determinar los ceros de la función. De igual forma, se mete el valor de A, que es 1, el valor de B, que es menos 3, el valor de C, que es menos 4, y nos va a dar como resultado estos dos factores. Vamos a representarlos como factores. En su calculadora, o si lo hicieron a mano, pudieron observar que los resultados fueron 4 y menos 1, pero ya a la hora de anotarlo en factores, pues se les cambia el signo. Y al ser dos factores, la inecuación me permite dividirlos en dos pequeñas inecuaciones más. De manera que, bueno, x más 1 lo voy a anotar como mayor o igual a 0 y x menos 4 mayor o igual a 0 también. Pues yo lo anoté así, pero igual pueden anotarlo en el orden que quieran. Es decir, x menos 4 de primero y x más 1 de segundo. Ese orden no les va a afectar el resultado. Vamos a despejar entonces cada una de las pequeñas inecuaciones. Ese 1 que está sumando, pues lo paso a restar, y el 4 que está restando lo paso a sumar. Y me van a dar estos dos resultados. X va a ser mayor o igual a menos 1 y X va a ser mayor o igual a 4. Es decir, X puede tomar los valores mayores o iguales a menos 1 y mayores o iguales a 4. Como son dos resultados de dos inecuaciones y que pues son diferentes, vamos a hacer un pequeño cuadrito, una tablita, en las cuales vamos a anotar los valores que nos dieron como resultado en orden, ¿verdad? Comenzamos desde menos infinito, luego seguimos con menos 1, luego 4 y luego más infinito. Vamos a anotar ahí también los factores, no importa pues el orden, les dije. Y eso sí, vamos a anotar de a dónde en adelante se hacen positivos, porque eso es lo que estamos buscando en este caso. Ver dónde se hace positivo el valor del subradical. De manera que para el caso de x más 1 es después del menos 1 que esa función es positiva, porque ahí me dio como resultado que x tiene que ser mayor o igual a menos 1. Para que sea mayor o igual a 0, los valores tienen que ser mayores o iguales a menos 1. Por eso anoté ahí en ese renglón que corresponde al factor de x más 1, por eso anoté ahí esos dos signos de suma después del menos 1, ahí los anoté, los resalté en azul. Vamos a hacer lo mismo con el factor de x menos 4. El factor de x menos 4, al resolverlo, podemos notar que da como resultado que para que sean mayores o iguales a 0, los valores de x tienen que ser mayor o igual a 4. Entonces, justamente en la columna, en la línea donde está el valor de 4, voy a anotar ahí un signo de positivo, un signo de suma, porque ahí es donde va a ser positiva la función. El resto, pues voy a resaltar aquí los signos de negativo, porque de ahí para abajo, pues la función se va a hacer negativa. De manera que si nosotros realizamos ahora
de manera vertical esa multiplicación de signos, podemos observar que si hacemos negativo por negativo, me va a dar como resultado el polinomio positivo. Si hacemos negativo por positivo, me va a dar como resultado negativo. Y si hacemos positivo por positivo, me va a dar como resultado positivo. Esa última línea de una P de X, que es en realidad el polinomio que estamos analizando, nos da como resultado que la función va a ser positiva desde menos infinito hasta menos 1 y de 4 a más infinito. Esto puede representarse de esa forma, donde el dominio máximo va a ser igual a los intervalos desde menos infinito hasta menos 1, unido desde 4 hasta más infinito. Noten ahí que a la par de los infinitos siempre los paréntesis van abiertos, como dándole la espalda al infinito. ¿Por qué? Pues el infinito no se puede incluir porque no sabemos dónde termina. Pero noten que a la par del menos 1 y a la par del 4, los paréntesis están cerrados. Y es porque para determinar el dominio máximo de este caso, me permite incluir esos valores, ya que utilizamos un operador de mayor o igual. Entonces, por eso es que usamos esos paréntesis cuadrados cerrados a la par de los extremos de esos conjuntos que me determinan el dominio. Veamos este otro caso. Es el caso del radical de índice impar. Resulta que para determinar el dominio máximo de un radical de índice impar es muy sencillo, puesto que el radical de índice impar puede tomar cualquier valor. Usted puede anotar dentro de la raíz de índice impar, no solamente hay el índice que es 3, que es una raíz cúbica, no, puede ser de índice 5, de índice 7, de índice 9, siempre y cuando sea impar. El subradical puede tomar cualquier valor, usted puede sacar la raíz cúbica de un número negativo, por ejemplo, y le va a dar un valor. De manera que el dominio máximo de una función radical con índice impar siempre va a ser el conjunto de los números reales, ya que ésta no se indefine en ningún punto. Vamos a analizar el dominio máximo de una función con radical en el denominador. Recordemos que una fracción no puede tener un valor igual a 0 en su denominador, porque se indefine. Y también recordemos que un radical con índice par no puede tener valores negativos en el subradical, porque también se indefine. De manera que en este caso se debe determinar el dominio de la función mediante una inecuación que determine los valores del denominador que sean únicamente mayores que 0. Por ejemplo, aquí tenemos una función que es un cociente, o sea, una fracción, y que en su denominador hay un radical. Vamos a realizar una inecuación en donde ese subradical 5x menos 2 únicamente puede tomar el valor o valores mayores que 0. Vean que ahí ya no anotamos un mayor o igual que, no, ahí anotamos únicamente un valor mayor que 0. Y vamos a despejar, pues el menos 2 está restando, lo paso a sumar, 0 más 2 me da 2, y ese 5 que está ahí multiplicando, pues lo paso a dividir. De manera que el resultado me va a dar x mayor a 2/5. Es decir, el denominador únicamente puede tomar valores mayores a 2/5. De lo contrario, se indefiniría la función. Esto puede expresarse como el dominio máximo igual a 2/5. Vean que a la par del 2/5 el paréntesis cuadrado está abierto, puesto que no lo incluye, ahí ya no estamos utilizando el operador de mayor o igual.
Por eso anotamos un paréntesis abierto. Y pues a más infinito también con un paréntesis abierto. Recuerde, al despejar una inecuación en la cual haya que trasladar un factor negativo, es necesario cambiar el operador. Por ejemplo, en este caso tenemos una función que tiene en el denominador un radical y pues vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Vamos a realizar una inecuación en donde decimos que menos 10x menos 2 es mayor que 0 y vamos a despejar. Ese 2 que está restando lo paso a sumar, 0 más 2 me da 2, ¿verdad? Pero ahí ese menos 10 está multiplicando a la x. No es solo el 10 el que está multiplicando a la x, es el menos 10. Entonces vamos a pasar a dividir ese menos 10. Pero si yo me llevo un factor con un signo negativo para el otro lado de la inecuación, tengo que darle vuelta al operador. Vean que ahí ya yo le di vuelta. Ya no es un mayor que, ya es un menor que. De manera que esto se lee que x es menor que 2 sobre menos 10. Esa fracción de 2 entre menos 10 la podemos simplificar. Sacamos mitad de 2 me da 1, mitad de 10 me da 5 y pues ese negativo lo anoto arriba para que no se vea tan feo ahí abajo y me va a dar como resultado x menor a menos un quinto. De manera que el dominio máximo en este caso sería de menos infinito, con el paréntesis abierto, a menos un quinto, también con paréntesis abierto, porque no está incluyendo el valor de menos un quinto en ese denominador, puesto que no puede ser igual a 0 tampoco, tiene que ser mayor que 0. Veamos este otro caso. Este es un caso en donde nos solicitan el dominio máximo de una función que tiene un radical en el numerador, pero además tiene un denominador con una variable. Entonces, aquí tenemos que utilizar dos de los tipos de casos que vimos anteriormente. Primero en el numerador, el caso del dominio máximo de raíz de índice par, y pues en el denominador el hecho de que abajo en una fracción no puede darme un valor igual a 0. Entonces hay que analizar las situaciones cada una por separado. En este caso es necesario determinar el dominio tanto del numerador como del denominador. Vamos a comenzar con el numerador, que es el caso del subradical x más 1. Este valor de x más 1 tiene que ser mayor o igual a 0 para que esa función exista. ¿Por qué? Porque no puede ser menor a 0, puesto que la raíz de un radical de índice par no puede ser negativa. Entonces realizamos esta inecuación. Es una inecuación sencilla. Ese 1 que está sumando lo paso a restar y pues me queda que x es mayor o igual a menos 1. Con el denominador vamos a igualarlo a 0 para ver en qué punto esa función no existe o pues se indefine. Ese menos 3 que está ahí restando lo vamos a pasar a sumar. 0 más 3 me da 3 y ese 2 que está multiplicando lo pasamos a dividir. De manera que x me da igual a 3 medios. Recuerden que este procedimiento es para ver por dónde no puede pasar la función. O sea, es decir, esta función definitivamente no puede pasar por el punto 3 medios, porque ahí se indefine. El dominio máximo de esta función debe tener números que sean mayores o igual a menos 1. Eso me dijo el estudio que hicimos con respecto al numerador, ¿verdad? Y con respecto al denominador, además de lo analizado en el numerador,
Esos valores de x deben ser diferentes a 3 medios, porque si usted quisiera en este momento utilizar su calculadora y sustituir el valor de 3 medios en esa función, a usted le va a dar error. ¿Por qué? Porque abajo le va a dar 0 y en una fracción el denominador no puede ser igual a 0. Por lo tanto, el dominio máximo está dado por el siguiente conjunto. Desde menos 1, incluyéndolo, ¿verdad? Porque se incluía dentro del subradical, podría ser mayor o igual a 0, ¿verdad? El operador, de hecho, utilizamos mayor o igual. Cuando utilizamos un mayor o igual, pues incluimos el extremo del conjunto que nos da. De manera que el dominio máximo va a ser igual al dominio dado por desde menos 1, incluyéndolo, a más infinito, menos el punto de 3 medios. Ese 3 medios es como una restricción, en donde por ahí no puede pasar la función, puesto que se va a indefinir. Muchísimas gracias. Ese sería el tema de dominio máximo de una función de variable real.